Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me escuchan. Continuaremos con esta serie de videos como medida para enfrentar la interrupción de las clases debido a la cuarentena. A nivel de Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, como profesores de ciencias, hemos decidido complementar para los niveles de primero y segundo medio, en química y en física, las clases que van a ser con material didáctico, junto con un video. De esta forma, ustedes van a poder hacer una unión entre ambos materiales y poder solucionar sus dudas o mandarnos las dudas que ustedes tengan. Vamos a comenzar, como es costumbre en las clases de la corporación, con un ticket de entrada. A partir de esta imagen, responda: ¿cuál es la velocidad de C respecto de B? Vamos a dejar un tiempo para que puedan responder. Si quieren, le ponen pausa mejor. Listo, veamos cómo nos fue. Lo primero es fijarse en las flechitas. ¿Recuerdan lo que eran? Así es, son vectores. En este caso, vectores velocidad. Tenemos que fijarnos en el sentido del sombrero de la flecha. Ese va a determinar si es positivo o negativo. Si va para la izquierda, es negativo. Si va para la derecha, es positivo. Luego, nos preguntan una velocidad respecto de un cuerpo móvil. Ahí se pone complicada la cosa, porque casi siempre es respecto de algo que está quieto. En este caso, uno debe ordenar los valores de la siguiente forma: la velocidad de C menos la velocidad de B, es decir, de aquello que yo quiero saber menos dónde está la referencia. Es decir, menos 20 menos 10, y eso da menos 30. Espero que este ejercicio no haya tenido demasiadas dificultades. Cualquier caso, cualquier duda, lo escriben en la caja de comentarios. La siguiente pregunta del ticket de entrada: ¿cuál es la velocidad de la persona que camina dentro del tren respecto de la persona que está quieta? O sea, B respecto de A. Les daré un momento o bien pongan pausa. La idea es la misma que en el ejercicio anterior, pero en este caso existe una diferencia. Esa persona está caminando dentro de algo que se está moviendo. Esto es la parte donde comenzamos a ver si las habilidades de conocimiento científico, de crear modelos, comenzaron a desarrollarse dentro de sus mentes. ¿A qué me refiero? Es que, se pone difícil cuando uno le preguntan algo así. Pero si uno simplifica todo lo anterior a expresiones matemáticas, que son una forma de representar la realidad, todo se hace mucho más sencillo. Veamos cómo. En primer lugar, veamos qué es lo que se mueve. Se mueve la persona, pero eso que se mueve está dentro de algo que ya está además moviéndose. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estas dos cosas. ¿Por qué? Bueno, si alguien se mueve a 10 metros por segundo y sobre él hay alguien que se mueve a su vez a 1 metro por segundo, lo que indica es que ese cuerpo, escuchen bien, nunca estuvo quieto, sino que estaba moviéndose junto al cuerpo a 10 metros por segundo y luego comenzó a moverse a 1 metro por segundo más de lo que ya se movía. Así como un mind blow. Es decir, que cuando uno está quieto dentro del tren, nunca está realmente quieto. En este caso, la velocidad que tiene ese cuerpo es 10 más 1, es decir, 11, menos la velocidad del observador, que en este caso está quieto, por lo tanto, 0. 11 menos 0, 11. Por lo tanto, 11 metros por segundo. Como ven, hasta ahora es un juego de ingenio. Yo cuando era niño, solía viajar en el metro con mi mamá. Siempre saltaba en el momento en que el carro se detenía y veía cómo yo seguía moviéndome. Y notaba algo extraño, porque salía volando, a pesar de que el carro del tren se detenía. Y eso era debido a que yo continuaba moviéndome con la velocidad con la cual el carro venía antes de detenerse. Es interesante, si me hubiesen dicho estas cosas, quizás todo me hubiese sido mucho más fácil. Ahora, como motivación de esta clase, quiero mostrarles estas dos animaciones que encontré. Me gusta mucho este tipo de animación, me recuerdan un poco a mi adolescencia con los dibujos animados. Y es interesante cómo el movimiento en esta escena está dado por un auto que siempre está quieto, pero con el fondo en movimiento. Y eso da la apariencia de que el auto está moviéndose. ¿Por qué les muestro esto? Por dos motivos. Uno, porque es algo cotidiano y es más entretenido que simplemente ver un GIF de un auto. Y segundo, es que, ¿qué tal si alguno de ustedes quisiera estudiar animación digital o arte? Yo lo que quiero es que ustedes comiencen a darse cuenta de que lo que ustedes aprenden acá, en física,
también lo pueden integrar en otras asignaturas que no vean física, química, biología, matemática como puras cajitas separadas. La idea es que ustedes comiencen a hacer pequeños puentes dentro de cada una de estas cosas. La pregunta de focalización que quiero que ustedes tengan en mente es algo simple. ¿Cómo podemos aplicar la cinemática en la vida cotidiana? Vamos a entender por cinemática todo aquello que estudia el movimiento de los cuerpos, pero no nos interesa por qué se mueve, simplemente caracterizar cómo se mueven. ¿Cómo lo podemos utilizar todo esto? Bueno, en una clase en aula nosotros anotaríamos sus ideas, pero los invito a que pongan pausa y piensen un momento antes de continuar. Ya, entonces el objetivo de esta clase es utilizar los conceptos de la cinemática mediante ecuaciones y gráficos para explicar situaciones cotidianas. A continuación, me gustaría invitarlos a que nos detuviéramos en analizar algunos conceptos que usualmente utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero que quizás no siempre nos detenemos a pensar en ellos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por aceleración? Buena pregunta. Miren, esta palabra la usamos usualmente cuando queremos que un vehículo aumente su velocidad. Y eso está excelente. Es un cambio en la velocidad. En física, uno tiende a representar los fenómenos de la naturaleza con dibujitos. Y a partir de esos dibujitos se hace mucho más fácil entender cómo se comportan. Veamos, por ejemplo, un auto que viaja 6 metros en el primer segundo. Luego, en el siguiente segundo viaja 6 metros, y así por cada segundo, 6 metros. Podemos decir entonces que su velocidad es 6 metros por cada segundo. Esto es, si se fijan en el dibujito, en que cada pedacito mide lo mismo. Pero, ¿qué ocurre si ahora tenemos la siguiente situación? Como se pueden dar cuenta, los segmentos van cambiando. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Digamos que cambia la velocidad. O sea, existe aceleración porque habíamos dicho, ¿qué cosa? Que la aceleración es un cambio en la velocidad. ¡Súper! Ahora los invito a poner un poco de gráficos a esto. Yo sé que a lo mejor los gráficos a ustedes les van a hacer el quite, pero la idea es que a partir de los gráficos, nosotros como profesores vamos a entender que ustedes han desarrollado una habilidad muy importante que es la abstracción. Y de esa forma, nosotros vamos a utilizar nuevamente este contenido para saber si ustedes lo aprendieron. Pensemos en el primer caso, cuando durante cada instante de tiempo la velocidad era la misma. Ahora, intentemos hacer un gráfico con esto. Nuevamente recordemos que lo que necesitamos para un gráfico es un sistema de ejes ortogonales, es decir, una línea horizontal y una línea vertical. Para este caso vamos a escoger una línea horizontal que diga tiempo y las unidades van a ser segundos. Y la línea vertical va a ser distancia y las unidades van a ser metros. Entonces, ¿qué tiene de especial esto? Que ahora vamos a estar hablando de una variable dependiente y una variable independiente. ¿Estamos? Eso lo vamos a retomar la próxima clase. Y con esto, nosotros podemos hacer una cuadrícula, donde podemos localizar la información del dibujo de arriba. Por ejemplo, en el caso del segundo 0, ¿cuántos metros había recorrido? 0 metros. Y así para lo siguiente. Yo acá he destacado solamente 3 puntos. ¿Dónde viene lo interesante? Es cuando queremos graficar la velocidad respecto del tiempo. Acá es donde nos ponemos a pensar un poco más en términos abstractos, porque la velocidad ustedes no la pueden ver tan fácilmente. En esta parte donde ustedes necesitan comenzar a concentrarse y utilizar la imaginación. Entonces, si la pendiente del gráfico distancia versus tiempo, es decir, posición 2 menos posición 1 dividido en tiempo 2 menos tiempo 1 es siempre 2. En todo momento, fíjense que ese valor coincide con el que se obtiene de la parte superior, cuando uno ve que cada uno de los segmentos tiene el mismo ancho. 2 metros por cada segundo. Ese valor es constante, es decir, se repite en todo el intervalo. Y fíjense bien, eso es justamente lo que vemos en el gráfico de la derecha. Una línea horizontal que indica que en cada intervalo la velocidad es la misma. ¿Se dan cuenta? Ahora, la idea es que ustedes a partir de esto puedan comenzar a leer indistintamente, o sea, a partir de un gráfico poder decirme qué estaría pasando.
Y de esa forma es mucho más fácil poder explicar eventos de la vida cotidiana. Porque si simplemente nosotros nos podemos decir, pucha, para caracterizar un auto, me sirve todo esto la cinemática. No, pues, me sirve para muchas cosas. Me sirve, por ejemplo, para poder entender cómo se hacen los flujos vehiculares. Me sirve para poder entender cómo es el movimiento de grandes masas de animales, si alguien quiere estudiar biología marina, por ejemplo, las trayectorias que hacen con la corriente de Humboldt, etc. Esto tiene grandes aplicaciones. Para comenzar a estudiar el movimiento, vamos a asumir que el movimiento es siempre una línea recta, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque perfectamente ustedes me podrían haber dicho, pero ¿y si uno hace una curva? Ahí nomás quedé. Vamos a partir bien simple, una línea recta, es decir, el desplazamiento y la trayectoria ambos van a coincidir como una línea recta. ¿Estamos? Lo repito, vamos a asumir que es una línea recta. Y como dato curioso, fíjense en un detalle. En el gráfico izquierdo destaqué el área bajo esa línea horizontal. Bueno, jóvenes, en matemáticas las cosas toman nombres raros y a eso le llamamos el área bajo la curva. Aunque sea una línea recta, verán que en muchas partes le llaman área bajo la curva. Se los aclaro, pero fuera de ese pequeño detalle del nombre, ese área que está ahí destacada corresponde a un rectángulo. Veamos qué sale si calculamos el área. ¿Cómo se calcula? Base por altura, es decir, 10 por 2. Eso da 20. Calculando da 20 metros. ¿Por qué? Porque se irían los segundos. ¡Oh! Esperen un momento. Esa área bajo la curva corresponde a la distancia recorrida. ¿Y dónde se ve eso? Fíjense bien en el eje Y del gráfico de la izquierda. Chan, 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 chan. Como se dan cuenta, existe una cierta lógica. No tan solo somos capaces de explicar el movimiento a partir de gráficos, sino que a partir de un gráfico puede ser que seamos capaces de construir otro gráfico. Ustedes me dirán, chuta, ya se puso fome la cuestión. Mire, yo comprendo que esta parte es compleja, pero nosotros como profesores lo que nos interesa es la habilidad de fondo de poder hacer este cambio, este movimiento, esta abstracción llamada modelo. Ustedes logran hacer eso, créanme que les va a servir no tanto para la parte de física, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no es algo que yo me veo haciendo, pero miren, cuando uno hace un juego tipo un sudoku, un puzzle o cualquier otro tipo de actividad mental, desarrolla habilidades que son transversales en su vida. Y acá la abstracción y los modelos van a serles útiles en lo que ustedes hagan. Desde planear cómo hacer una casa, etc. No sé, son tantos los ejemplos que yo lo único que quiero es que ustedes se den el tiempo. Le den una oportunidad a esto. Veamos qué pasa ahora con el segundo caso. Cuando existe aceleración. Recuerden, cambio en la velocidad. Veamos los primeros 5 segundos de un auto que cambia su velocidad de forma constante. Recuerden que, al igual que en el caso anterior, a partir de un dibujo, pasamos a un gráfico. Ahora vamos a hacer lo mismo. Nuevamente comenzaremos con el gráfico distancia versus tiempo y colocaremos las distancias y los tiempos. Y, ¿qué pasó? Parece que se generó una curva. Antes era una línea recta. Esto sí que está muy extraño. Bueno, ahora sí que nos resulta difícil poder calcular la pendiente. Pero no se preocupen, este detalle lo vamos a ver, pero por ahora créanme que la velocidad va cambiando de forma constante en el tiempo. ¿Cómo puedo ver eso? Vean el gráfico del lado derecho. ¿Qué vamos a ver? Vamos a decir que durante cada uno de los intervalos de tiempo existió, ¿qué cosa? Existió una pendiente que era igual. Ajá, esto se pone muy interesante. Bueno, pero no se emocionen mucho porque antes de terminar veremos cómo es la comparación entre un movimiento rectilíneo con la velocidad constante respecto a uno con la aceleración constante.